Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Les saludo a todos con la paz del Señor. Antes de empezar a compartir lo que el Señor puso en mi corazón hace un par de semanas atrás, quisiera agradecerle públicamente a todas las personas que estuvieron orando por nosotros, por mi familia. También, así como dijo Cacho, pasamos por el famoso COVID, pero gracias a Dios superamos, pasamos bien. El Señor nos enseñó muchas cosas en ese tiempo, tal cual como lo dijo Cacho, pero yo no sé cómo ha de pasar una persona sin Dios, sin Cristo en esos tiempos. La persona sin Cristo no tiene salida, no hay una mirada de futura. Y con Cristo, hermanos, se supera cualquier enfermedad, cualquier sufrimiento, cualquier aflicción. Así que mi consejo como hermanos y como amigos, les digo, aférrense más de Dios, aférrense más de su palabra. Más en estos tiempos que estamos viviendo, son tiempos difíciles, son tiempos muy difíciles, porque las enfermedades que nos están acechando están escritas en la Biblia, pestilencias que vendrán en los últimos tiempos. Y esto no se compara a lo que va a pasar en el tiempo de tribulación. Esto no se compara a lo que va a pasar en tiempos futuros, cuando ya la iglesia no va a estar más, cuando el Espíritu Santo no va a operar de la misma forma que opera ahora. Por eso, hermanos, este tiempo de gracia, escuchemos la voz de Dios, escuchemos su palabra, seamos hacedores de ella, para que si entramos en ese cuadro de enfermedades de ahora, podamos pasar triunfantes y victoriosos de la mano del Señor. Mis hermanos, les invito a que me acompañen en el libro de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Le puse por título, Yo soy la luz del mundo. Y una pregunta me hice cuando hice esta pregunta, ¿yo soy la luz del mundo? ¿Yo como persona o quien mora en mí? ¿Cómo genera esa luz en mí? Ustedes se preguntaron como cristianos, ¿cómo se genera esa luz en usted? ¿Por las obras que usted hace? ¿Por lo bueno que usted es? Cacho ya estaba dando un resumen de lo que estaba contando. Personas normales que nunca hicieron mal a nadie están allá abajo. Sin Cristo. Sin Cristo. Personas normales. Yo obré bien toda mi vida, pero estuviste sin Cristo. La luz que vas a emitir va a ser porque Cristo está dentro de ti. Si no, no va a haber luz en ti. Juan capítulo 8, verso 12 dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Punto y coma, escuchen bien. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, coma, no andará en tinieblas, coma otra vez, sino que tendrá la luz de la vida. Y es necesario entender los versículos cuando se lee y las puntuaciones que están en los versículos, porque fíjense, hermanos, hay 4 puntos importantísimos en estos 4 versículos. Yo soy la luz del mundo. Cristo estaba presentándose como el Salvador de la humanidad. De todos los tiempos, tiempos pasados, presentes y futuros, Cristo se estaba presentando. Yo soy. Así como se presentó en la zarza en aquel tiempo con Moisés, cuando Moisés le preguntó, ¿y quién me envía? Dile que yo soy. El gran yo soy te ha mandado. Acá, Cristo, yo soy la luz del mundo. Se está presentando Él mismo. Dice, el que me sigue, ¿usted le sigue a Cristo? ¿Yo le sigo a Cristo? ¿Soy hacedor de Él? ¿O soy simplemente un oidor? El que me sigue. No andará en tinieblas. ¿Y quiénes son los que andan en tinieblas? Las personas del mundo. Sino que tendrán la luz de la vida. La luz de la vida. Y ahora me gustaría empezar a desmenuzar todos estos conceptos que se ven en este versículo. En el versículo 14 de ese mismo capítulo, versículo 14 dice, respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero,
porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Personas que estaban en las tinieblas, el Señor les decía, ustedes no saben de dónde yo vengo, yo sí, yo sé de dónde he venido. Él ha venido del Padre. Cristo estuvo entre nosotros como un ser humano, caminó como un ser humano para que se cumpliesen las Escrituras, para que Él sea el Cordero perfecto para perdón de nuestros pecados. Y en el versículo 18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. El Padre que me envió da testimonio de mí. Y fíjense que es curioso que hay dos partes en los evangelios también que podemos ver cómo el Padre da testimonio del Hijo. Les pido que me acompañen en el libro de Mateos, capítulo 3. Mateos, capítulo 3. Esta historia ya la conocemos muchísimo, los chicos de la escuelita la dan, muchísimas veces se ha predicado desde el púlpito, pero nunca está de más volver a tocar los temas porque el ser humano necesita cada día alimentarse y si está comiendo el mismo pan todos los días, quiere decir que ese pan le hidrata, ese pan le está dando vitaminas para este tiempo. Mateos capítulo 3, verso 16 dice así, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es el Hijo amado, a quien tengo complacencia. El Padre estaba dando testimonio del Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué maravilloso habrá sido ese momento con todos los testigos que estaban alrededor del agua cuando Jesús estaba tomando el acto del bautismo. Qué maravilloso habrá sido ese momento cuando se abrieron los cielos y Dios mismo hablando con esa voz tronante, como nos dice en la Escritura, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Antiguo Testamento habla de muchas maneras como Dios hablaba. A veces hablaba con voz apacible y dulce, pero también hablaba con voz firme y fuerte, que el pueblo mismo de Israel tenía miedo de escuchar la voz de Dios. El caso cuando Moisés iba a subir al monte, le dijeron a Moisés, Señor, ve tú nomás solo y habla tú con Dios porque nos causa miedo, tenemos temor de la voz de Dios cuando habla. Dios hablaba con voz tronante desde la montaña cuando le dio la tabla de los 10 mandamientos para el pueblo de Israel. En este caso Dios estaba dando testimonio del Hijo con una voz dulce y apacible, dando a entender que era su Hijo amado, que Él estaba entregando lo mejor de Él para salvarte a ti y salvarme a mí. Despreciar eso, hermanos, es pecado, y ese pecado condenación. Ese pecado acarrea la condenación eterna, despreciar al Hijo de Dios, porque Dios mismo estaba dando testimonio de su Hijo. Tenemos otro ejemplo en Marcos capítulo 9, si me acompañan. Marcos capítulo 9, versos del 2 al 7 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en toda la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. Y en el versículo 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía,
este es mi Hijo amado, nuevamente, a Él oíd. El Padre dando testimonio acerca de sus hijos, pero ya a sus discípulos, a Él oíd. Y es interesante, hermanos, es muy interesante ver cómo Dios actúa de esa manera. Cuando estaba en el Jordán, cuando se estaba bautizando Cristo, bajó en forma corporal como paloma el Espíritu Santo, y había muchos testigos. Dios habló desde los cielos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en este caso le estaba diciendo a sus discípulos: a Él oíd. Nosotros somos discípulos del Señor, y si somos discípulos del Señor, el mandato del Padre nos está diciendo: oigámosle a Cristo, hagámosle caso al Señor, hagámosle caso a su palabra, a Él oíd. Muchas veces las personas hacen caso omiso a eso y no quieren hacer caso a lo que el Señor quiere que hagamos. Se desvían por otras cosas, menguan su fe. Y es muy feo el destino de esas personas que niegan al Señor, que apostatan en contra del Señor, se vuelven atrás, niegan la fe. El destino de ellos ya es una condenación segura. El segundo punto, en el versículo 12 de Juan 8, decía: seguir a Cristo. Volviendo de vuelta al capítulo 8 de Juan, si pueden marcar el capítulo 8 de Juan, porque en base a eso vamos a estar estudiando en esta noche. Capítulo 8 de Juan, dice en el versículo 31 y 32, dice: dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos, y conoceríais la verdad, y la verdad os hará libre. Y es importantísimo este detalle acá: ser discípulos del Señor por su palabra, siguiendo a Él. ¿Pero para qué? Para que esa libertad nos lleve a la vida eterna, no a la condenación eterna, no al castigo eterno. La persona que está en pecado, que no le tiene a Cristo, está presa, está sentenciada a muerte, no tiene esa libertad. No, pero yo soy alegre, hago fiestas, disfruto en familia. Sin Cristo no me hace falta ir a la iglesia, no me hace falta congregarme, no hace falta nada de eso. Estoy bien así, soy feliz. Hermanos, la felicidad de este mundo es temporal. La felicidad en Cristo es eterna. Como nos decía el pastor la semana pasada, muchos primeros cristianos que murieron en la hoguera, que murieron quemados por leones, que murieron en el Coliseo siendo burla de muchas personas, murieron con gozo, murieron con alegría. Ellos no tenían un cristianismo fingido, era un cristianismo genuino, real, entregado. Y a toda la historia se fue cambiando el valor del cristianismo. El valor de la palabra ser cristiano fue cambiando. Fue volviéndose un protocolo más que una vivencia. Yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Yo soy cristiano porque ofrendo. Yo soy cristiano porque mis padres, como decía el pastor la semana pasada, yo soy cristiano porque mi abuelo, mi papá, mi tío, toda mi familia son cristianos, yo también. No, hermanos, la decisión es personal. Si tú tienes un hijo, y los profesores del seminario también nos decían, si ese profesor tenía un hijo, ese hijo tenía que ser también convertido para el Señor. No porque era hijo de un profesor o hijo de pastor, ya es salvo, no. La salvación es personal e individual. Cada uno de nosotros tiene que pasar por ese arrepentimiento y esa entrega al Señor para poder ser un seguidor de Cristo. Y de ahí pueden ver la profundidad que tiene este versículo, porque hablábamos primero que Jesús era la luz del mundo. El que me sigue
Seguir a Cristo es negarse a sí mismo. Muchas veces vamos a tener que abandonar amistades, vamos a tener que censurar actividades que teníamos, vamos a tener que negar hasta parientes cercanos por seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque si esas personas nos llevan a caer, nos llevan a claudicar de la fe, nos llegan a negar a Cristo, la condenación para esa persona es el infierno. ¿Por qué? Porque no ha tenido a Cristo en su corazón como único y suficiente Salvador y no lo ha tenido en primer lugar. Antes que mi familia, antes de cualquier cosa está Cristo. Antes que mi trabajo está Cristo. Si es la voluntad del Señor que se haga, si no, no. Ese tiene que ser nuestro vocabulario constantemente. La palabra de Dios dice que nosotros somos bienaventurados si entregamos en las manos del Señor todas nuestras actividades y toda nuestra vida. Seremos bienaventurados. La palabra bienaventuranza significa 7 veces el hombre feliz, la plenitud de la felicidad. Por más de que estemos pasando angustias, opresiones, por más de que el COVID entre en tu casa y te maltrate, vas a estar feliz, vas a estar con gozo. Hermanos, cuando nacemos de nuevo como una nueva criatura, no quiere decir que vas a tener otra cabeza, vas a tener otra oreja. Tal vez llegaste al Señor con un tatuaje y conociste al Señor con un tatuaje acá y decís, Señor, soy nueva criatura, pero el tatuaje no se me fue. Ese tatuaje se va a borrar, hermanos, cuando el Señor te va a buscar y te va a transformar. Esa vida vieja que tenías antes, consecuencias del pasado, consecuencias de que antes has pecado, que tienes problemas en tu cuerpo y que por alguna u otra razón no se te va y vos muchas veces le pedías al Señor, Señor, quítame esto, como lo hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó a quedar casi ciego y muchas veces le pidió al Señor, por favor, Padre, quítame este aguijón que tengo en la carne. ¿Y saben lo que Cristo le contestó al apóstol Pablo? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tal vez el Señor no te quiere quitar eso que tú tienes, herencia de tu vida vieja, para que tú no te olvides de dónde el Señor te ha sacado, para que eso te esté recordando todos los días de tu vida. De ahí el Señor me sacó. De ese Egipto donde yo vivía y me puso sobre la piedra firme que es Cristo. Ese es el costo de ser cristiano. Ese es el costo de haber pasado por las aguas del bautismo. El costo de negarse a ti mismo y de entregar tu vida al Señor de acá hasta la eternidad. No es un rato, no es un año, no son 2 días en la semana. Está en juego la eternidad. Si sos o no sos cristiano. Fíjense lo que dice en Santiago, me acompañan en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 22 al 25 dice así: ¿Cómo ser seguidor de Cristo? Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solos oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, lo que el Señor a nosotros nos dijo, ama a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, es la ley que el Señor nos dejó a nosotros en la tierra para que la cumplamos. En esa ley estamos hablando de la libertad, de que nos hizo libres del pecado por medio de su sangre. Esa ley está hablando el Señor, porque en la ley de los 10 mandamientos se está cumpliendo la persona de Cristo. En el descanso, en el reposo, está hablando de Cristo. Él es nuestro reposo.
reposemos en Él. Se cumplió la ley en Él, porque Él nos llamó para estar libres en la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidores olvidadizos. ¿Qué quiere decir eso? No hay que olvidarse de lo que el Señor nos prometió, de esa ley perfecta que Él nos puso en nuestro corazón, sino hacedores de la obra de Cristo en la cruz, de esa obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Hermano, lo que hablábamos hace un momento, cuando tú quieras emprender algo, consulta primero en el Señor, para que todo lo que hagas, si está dentro de la voluntad del Señor, que así sea, si no, no. Cuando tú sos dependiente del Señor, cuando nosotros somos dependientes del Señor, Él se encarga de mover todas las cosas para que todo vaya bien. Y si eso nos va a hacer para perjudicar nuestra vida cristiana, para perjudicar nuestra salvación, Él va a anular, no te va a permitir que tengas esto. Él no te va a dejar solo nunca, porque sos seguidor de Cristo. Él nos prometió que iba a estar con nosotros hasta los últimos días de nuestra vida. Él nunca nos va a dejar, pero tú tienes que ser seguidor de Él. Siempre solo de Él. En la tercera parte que hablaba en el capítulo 8 de Juan, verso 12, andar en las tinieblas. Fíjense en el versículo de ese mismo capítulo 8 de Juan, en el versículo 23, lo que dice. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, dijo Jesús. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y en el versículo 24 dice, por eso os dije que moriríais en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermanos, andar en las tinieblas es amar a este mundo. Andar en las tinieblas es estar alejado del Señor. Andar en las tinieblas es rechazar a Cristo. Los fariseos le estaban cuestionando al Señor de dónde Él venía y por qué, con qué autoridad Él hacía todo lo que hacía. Por eso Él les dijo estas cosas. Vosotros sois de abajo, Cristo le decía a los fariseos. Yo soy de arriba, Él le decía que era el Hijo del Padre. Ya en unos versículos anteriores Él estaba dando que el Padre mismo dio testimonio de Él, como lo hemos visto en el bautismo, en la transfiguración. El Padre daba testimonio del Hijo amado, a Él oíd. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Tú eres de este mundo o estás de paso? Una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Fíjense, en Primera de Juan nos va a responder esto. Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No para un rato, para siempre. O sea, hermanos, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos del lado del Señor o estamos del lado de las tinieblas? ¿Amar a Dios o amar al mundo? Muchas veces en la vida tenemos que decidir, y por eso les dije, muchas veces tenemos que hasta cortar con amistades, porque si esto nos llega a perjudicar, pues hagámoslo. ¿Por qué? Porque la salvación es eterna. Hay que tener mucho cuidado con las relaciones que tenemos como personas, porque eso nos pueden hacer caer. La Biblia nos dice, mira que el que está firme, mire que no caiga. Así nos dice la Escritura. El que está firme, mire que no caiga. Cuidarse en toda nuestra manera de vivir constantemente.
Porque donde caíste de la fe, apostataste de la fe, te volviste atrás, el resultado de esto es el infierno. Es el infierno. No es el cielo. Por más que hayas sido bautizado, por más que algún día hayas hablado en lengua, por más de que algún día hayas aceptado al Señor y te congregaste toda una vida, pero como terminás la vida es lo que importa. Y cuando terminas la vida no lo sabes. No lo sabes. Como muchas veces ya lo hemos dicho, no sabemos cuándo es el día de nuestra partida. Nos da un infarto ahora y nos quedamos acá. En ese mismo lugar donde usted está sentado se queda. ¿Estaba con Cristo o sin Cristo? ¿Estaba siendo seguidor del Señor o estaba andando en las tinieblas? Por eso este versículo es de mucha profundidad, muchísima. Si uno se pone a examinar ahí, la Biblia entera nos habla de este versículo. La palabra de Dios entera, los 66 capítulos, los 66 libros que tiene la Biblia, es cristocéntrica. Todos los libros de la Biblia nos hablan de Cristo. En la iglesia evangélica, en la iglesia cristiana se predica de Cristo, que todos somos seguidores de Cristo y se necesita ser seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque si no, no vivimos. Porque Él es nuestra luz, Él es nuestra vida. Solo en Él hay vida y fuera de Él no hay vida. Y el último punto en este versículo decía, tener la luz de la vida. Por eso yo me había preguntado, ¿qué clase de luz tenemos? ¿La luz que nosotros emitimos por nuestras obras? ¿O quién está dentro de nosotros emite esa luz? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a alumbrar? Fíjense el versículo 32, volvemos a leer de vuelta de Juan, capítulo 8, verso 32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo dijo, yo soy la verdad, la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él acá nos está diciendo, y conoceréis la verdad. Hermano, ¿tú le conoces a Cristo en una relación íntima con Él? ¿Oraste? ¿Hablaste con Él? ¿Charlaste con Él? La oración no es un monólogo de repeticiones, no es un monólogo de repetir palabras. La oración es hablar con Dios. Es como que Él está sentado o parado enfrente tuyo, escuchándote como un padre. Es alguien que te ama, es alguien que te da todas las oportunidades para que tú crezcas como persona y te da la oportunidad de poder tener la vida eterna con Él. Cuando tú oras, hablas con Dios, charla con Dios, cuéntale todo lo que hiciste durante el día. Padre, vos sabés que mirá, hice esto, me pasó esto, ayúdame en esto, mañana tengo este proyecto, líbrame de estos problemas. Hice mal, perdóname, Padre. Metí la pata, Señor. Le ofendí a mi hermano, perdóname, Señor. ¿Saben, hermanos? Dios siempre está escuchando en las oraciones, y los digo por testimonio. Orando al lado de su cama antes de dormir, van a sentir la presencia del Señor, escuchando y abrazándole. Y es lindo eso. Es lindo y único. ¿Cuántas veces de madrugada tienen que despertarse para hablar con Él? Porque Él quiere hablar contigo. ¿Cuántas veces en el trabajo hablando con Él? ¿Cuántas veces en el camino hablando con Él? ¿Cuántas veces hoy, en esta noche, Él está acá escuchando de que nosotros estamos hablando de Él? Él es la primera persona que estaba acá esperándonos a nosotros para que lleguemos para hacer este culto, adoración a Él, a Cristo. Él es nuestra razón de vivir. Él es la luz que tenemos en la vida. Fuera de Él no hay luz. Hermanos, para ir concluyendo, tenemos la luz de la vida en nosotros, tenemos la luz de la vida en nosotros, y teniendo esa luz de la vida, ¿nos va a librar de problemas? No. La luz de la vida no nos libra de los problemas que tengamos aquí. Vamos a tener más problemas todavía siendo cristianos. Siendo cristianos vamos a tener más afrentas todavía. Porque no somos de este mundo, hermanos.
No pertenecemos a este mundo. El Señor dijo, yo no soy de este mundo, yo soy de arriba. Y si nosotros en Cristo, seguidores de Cristo, también pertenecemos arriba, no a este mundo. Por eso el mundo nos aborrece, la palabra del Señor nos dice, y vamos a tener afrenta todos los días. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11 y 12 dice: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Todos los días, hermanos, tenemos batallas contra nosotros mismos, contra el maldito yo. Por eso yo le puse al principio, ¿yo como persona brillo o quién mora dentro mío? Nuestro yo tenemos que menguar para que Cristo viva en nosotros, si no, no somos nada. Los deseos carnales batallan contra el alma. La carnalidad en el ser humano es parte del yo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En aquel día de la visitación, en aquel día cuando van a ser juzgados aquellos que te rechazaron, aquellos que vos le dijiste, hay un solo camino que es Cristo. Tú quieres tener paz en tu vida, quieres tener paz para con Dios, quieres tener paz en tu manera de vivir, acepta al Señor como tu único y suficiente Salvador. Y se te ha burlado esa persona cuando tú le dijiste, en ese día, en el día de la visitación, esa persona va a decir, en aquel tiempo, fulano de tal me dijo que yo le acepte al Señor en su corazón y no acepté. Hoy veo donde Él está y yo acá. Él está en la eternidad con el Señor y yo acá sufriendo en el infierno. Y tenemos muchos ejemplos, el rico y Lázaro, como lo hemos escuchado en cultos anteriores. Él acá, él allá sufriendo, él allá disfrutando con el padre Abraham y yo acá en el tormento, decía el rico. No rechaces cuando el Señor te habla, no rechaces. ¿Por qué? Porque el Señor te quiere, te ama y te quiere rescatar de este mundo. Él no quiere que tú te pierdas con este mundo. Por eso, hermanos, todos los días de nuestra vida tenemos que estar aferrados a su palabra, no negar, sino que permanecer firmes. Teniendo la luz de la vida, debemos esconder nuestra fe y con miedo decir que somos cristianos. Debemos de tener miedo de decir que somos cristianos. Te van a cuestionar, ¿acaso vos no tenés fe en esta pandemia? ¿Cómo? ¿Dónde está tu fe que te enfermaste del COVID? ¿Dónde está tu fe? ¿Tenés fe? Hermanos, la fe no se mide solo por las obras. La fe se mide en la cantidad de confianza que tú tienes en Dios. Y tenés muchas experiencias en la vida, muchas experiencias de vida en la palabra de Dios para poder comprobar que la fe se mide por la cantidad de confianza que tú hayas depositado en el Señor. Una de ellas que todos conocemos de Job, sufrió, perdió todo lo que tenía. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. En ningún momento dijo, no, a mí me faltó fe, por eso me agarró la sarna que tuve. No dijo eso Job, no. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Yo tuve fe, igual me agarró el COVID. No pienses que menguaste la fe, no. Dios permitió para que tú crezcas un poco más, para que pases por ese horno, para que se pula como el oro tu persona, para sacar las impurezas que todavía tenías dentro de ti. ¿Para qué? Para que hoy puedas pararte y decir, soy cristiano, y esté a la persona que esté enfrente sin miedo, que soy cristiano, que soy seguidor de Cristo y que mi Señor viene pronto a buscarme. Mateos capítulo 5,
nos dice, en el versículo 14, dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estamos hablando de cómo tú te comportas como cristiano. Estamos hablando de que tú no niegas la fe en Cristo. No niegas. ¿Por qué? Porque esa luz que es Cristo está dentro tuyo y hace por los poros salir para afuera el comportamiento. En la antigüedad, como escuchamos cultos anteriores, los primeros cristianos, salió de Antioquía, como escuchamos, le llamaban cristianitos porque eran seguidores de Cristo. Pequeños cristianos, pequeños cristos por todos lados, reflejando lo que era la vida del Señor. Hermanos, el Señor viene pronto a buscarnos. Mantengámonos firmes sin fluctuar nuestra fe. Mantengámonos firmes, que no nos caigamos, que nos mantengamos aferrados a su palabra. En Juan capítulo 20, verso 21 dice que el Padre le envió a Jesús a nosotros y Jesús a nosotros nos envía para que seamos esa luz en el mundo. ¿El Padre le abandonó a Cristo? No. ¿El Padre nos va a abandonar a nosotros ahora en este tiempo? ¿Cristo nos va a abandonar a nosotros en este tiempo? No. Él está con nosotros a pesar de todas las circunstancias. Y si Él nos quiere ya tener en su presencia, va a hacer todo para que partamos a su presencia. Pero si Él viene a buscarnos y nos encuentra todavía vivos, que seamos una iglesia viva, gloriosa, pura y sin mancha. Cuando me vino este tema a la mente, va a parecer un poco gracioso, pero es algo que cuando estuve meditando, Señor, ¿qué quieres decirme con esto? Y había un encendedor. Todos tienen un encendedor en la casa. El encendedor está compuesto de muchas cosas para que lo tengan en recuerdo y vean que realmente cada uno de nosotros somos como un encendedor. Ese carbón que está acá, que da la chispa, vendría a ser como la palabra que usted tiene de Dios en su corazón. La palabra que usted tiene implantada en su corazón. Esa palabra que está grabada en su mente y en su corazón es como esa chispa que sale, pero no tiene llama. Alumbra, pero no tiene llama. ¿Qué es lo que le da vida para que forme una llama? El gas que tiene adentro. Usted siendo un encendedor, la palabra de Dios, ese carbón que genera la chispa, el gas que está adentro, vendría a ser como el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Si tú eres seguidor y hacedor del Señor, el Espíritu Santo va a entrar dentro de ti y te va a hacer brillar sin parar, porque Él va a estar dándote la luz, no son tus obras. Porque si fuera por tus obras, solo estarías chispeando nomás, cumpliendo lo que dice la palabra, pero solo chispeando y no alumbrando. Es algo interesante como Dios usa cosas tan sencillas para hablarnos, hermanos. Presten atención todos los días de su vida, en todo su entorno de vida. Y el Señor les va a estar exhortando, les estará alentando, le estará corrigiendo. Pero el detalle está en que seamos seguidores del Señor. Porque si no somos seguidores de Él, nunca vamos a poder encender una llama, porque el Espíritu Santo no estará dentro de nosotros, no morará dentro de nosotros. Si Él mora dentro de nosotros, esa luz de Cristo es la que tenemos que reflejar en este mundo y más en este tiempo. Pongámonos de pie, hermanos.
Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, mi Señor, por esta hermosa noche que nos has dado, Padre, para poder reunirnos una noche más, Señor, como iglesia, como congregación tuya, Señor. Comprados, Padre, con la preciosa sangre de tu Hijo, Señor. Padre, entendemos que tú estás con nosotros y en nosotros todos los días de nuestra vida. Mi Señor, gracias primeramente por hablarme a mí con esta palabra. Me fue de mucha educación, Señor, de mucho enriquecimiento. Pero, Padre, te ruego por todos mis hermanos que hemos compartido esto, para que ellos también entiendan que tú eres el único sentido en esta vida, mi Señor. Que no nos avergoncemos, Señor, del Evangelio. Dale la fortaleza, Padre, a todos mis hermanos que necesitan. Dale, Señor, la sanidad que necesitan, Señor. Auméntales la fe, Padre. Dale fortaleza, porque ellos estamos en tiempos difíciles, Padre, donde todas las turbulencias y vientos que hay de doctrinas y comentarios muchas veces nos hacen perder el norte, Señor, pero tú sigues siendo fiel en tu palabra. Por eso te pedimos, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada uno de los que están en sus hogares en este momento, Señor. Visítales con tu Espíritu Santo, Padre. Completa esa obra en cada uno de mis hermanos, Padre. ¿Para qué? Para que glorifiquemos todos juntos tu nombre, Señor. Por eso, Padre mío, a ti sea la gloria y la honra siempre y todos los días de nuestras vidas, Señor, hasta la eternidad. Por eso te rogamos, mi Dios, porque tu protección nos acompañe todos los días, Señor. Gracias por todo, Padre. En tus manos nos encomendamos para que se haga tu voluntad, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te agradecemos.